que vamos a estudiar hoy día es antropología. ¿Me avisan si se ve bien? Sí, Ya. sí, se ve. Aquí mi computador está un poco desconfigurado, así que vamos tratando de arreglar. Bueno, vamos a estudiar antropología. Es un tema que ha sido bien cuestionado dentro de un área de la iglesia evangélica. Cuando usted le habla de antropología, ¿qué es lo que se le viene a la cabeza a la mayoría de los hermanos? Que es un estudio humanista, que es un estudio centrado en el hombre, que es un estudio que no corresponde a estudiarlo como cristianos. He escuchado diversas opiniones en ese sentido, gente que tiene un poco de recelo cuando estudiamos antropología, porque, digámoslo, no, la antropología es ese estudio del hombre, y en una sociedad humanista como la que estamos viviendo, desde la época del Renacimiento y más adelante, el Dios deja de ser el centro de la sociedad y el hombre comienza a ser el centro. Desde ahí se empieza a estudiar al hombre como el ser o el actor principal de todo el mundo en el cual vivimos. Y ese pensamiento muchas veces ha, ha causado un cierto rechazo de las personas a, a todo lo que tenga que ver con el estudio del ser humano. Ahora se ve mejor. Ahí sí, ya. Entonces, la Ahí sí, antropología, ahí sí. ahí sí, ya. La antropología, como estamos viendo, es el estudio o la doctrina del hombre. Carlos me decía que esta clase ustedes tenían que leerla, preparar el material y responder el cuestionario. Antes de seguir con la clase, consulta. Nos dura una hora, pero viendo la hora, son 20 para las 11. ¿Hacemos A una las hora 10. completa o tienen que parar a las 10? Escucho sus opiniones. Yo no tengo problema. Ya. Yo tampoco tengo problema. ¿Hay algún hermano que tenga impedimento de quedarse más allá de las 10? Ya. Como siempre dicen, el silencio otorga. Entonces, vamos a estudiar un poquito esta materia, este ramo, que es sumamente importante dentro del quehacer de la iglesia. Yo lo escuchaba en la primera clase y me decían que la teología es el estudio de Dios. Y no recuerdo, parece que fue el hermano Giovanni, el que hizo el ejemplo de que él quería estudiar teología porque quería conocer a Dios. Si no conocía a Dios, ¿cierto? No le iba a poder amar. Bueno, y la antropología es el estudio del ser humano. Y si nosotros no nos conocemos, difícilmente podemos llegar a conocer a Dios de una forma como Él quiere que le conozcamos. El ser humano tiene ciertas nociones de Dios, tiene ciertas nociones de su situación, pero no se conoce realmente porque todo lo que es antropología que no está basada en la palabra de Dios nos va a acercar a una definición de hombre, pero esas definiciones y esas acepciones no nos van a acercar a Dios, nos van a alejar de Dios porque son acepciones racionales tomando como centro al hombre, al ser humano. Por ende, nosotros tenemos que entender, primeramente, como decían, conocer bien a Dios. Y es bueno que estén estudiando la teología sistemática, porque así van a poder conocer mejor a Dios, van a poder conocer sus planes, van a poder conocer su voluntad, su soberanía y todo lo que tiene que ver con sus atributos y lo que está clasificado en la teología. De esa forma, vamos a poder entender el lugar del ser humano, quiénes somos, a dónde vamos, y qué mejor forma de comprenderlo a través de conociendo a nuestro Señor, a nuestro Dios, que es el creador del hombre, y por ende, si es el creador, es el experto en la materia. ¿A quién acudimos cuando necesitamos solucionar un problema que no entendemos? El experto. Si falla el vehículo, vamos al mecánico. Si nos falla la salud, vamos al doctor. Pero cuando se trata de saber cómo es el hombre, muy poca gente acude a la fuente, que es la palabra de Dios. Y por eso es que es relevante
que conozcamos lo que dice la palabra de Dios en relación al ser humano, lo que el Señor nos dice en relación también quién es el hombre y por qué el hombre está acá. Y lo primero que tenemos que tener en claro y ser bien consecuente es la autoridad de Dios como creador y como sostenedor y sustentador de la vida del ser humano. En Colosenses, Pablo dice que por él y por él fueron creadas todas las cosas. Es más, Pablo nos dice en Colosenses que en él estamos completos. Y es interesante esa definición que Pablo hace. Cuando estamos en Cristo Jesús, el ser humano tiene todo lo que necesita. Y no necesitamos acudir a fuentes externas para saber lo que son. Entonces, cuando vamos a buscar al hombre, vamos a recurrir primeramente a la fuente más importante que nosotros tenemos, que es la palabra de Dios. Porque la Biblia no solamente nos habla de Dios, sino que nos habla del ser humano. Y Él es la autoridad, porque nos crió con un propósito. Eh, si tienen Biblia, pueden buscar Isaías 43:7. Y el que lo encuentre lo puede leer. ¿Qué dice Isaías 43:7? Y, Pastor Isaías 43. 7. 43:7. ¿Lo leo? Sí, claro. Dice su palabra: todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado, los formé y los hice. Ahí tenemos el propósito del ser humano y por qué estamos en esta tierra. Eh, Esencial y existencialmente. ¿Para qué fuimos creados? Nos dice, para gloria de Dios nos ha creado, nos formó, nos hizo con un propósito. Entonces, cuando vamos reconociendo el propósito de nuestra creación, vamos a ir estudiando al hombre, por qué estamos en esta situación. Entonces, primeramente, la Biblia es nuestra autoridad. Por eso es importante que cada uno de nosotros conozcamos qué es lo que dice la Biblia sobre nosotros. Y este conocimiento va a ser muy prioritario, porque si usted no conoce la palabra del Señor, cuando estudie sobre el hombre, puede llevarlo a muchas confusiones o enredos que nos puede presentar la falsa enseñanza de Dios. El primer punto nos dice que nosotros tenemos que tener claro que el, el hombre es, tiene un nexo ineludible con Dios. ¿Y por qué es importante? Porque la antropología tiene que ser teológica. No podemos basarnos en filosofías y en razonamientos humanos o en conocimientos humanos. ¿Por qué creen ustedes que la antropología tiene que tener un punto de vista teológico? Yo lo escuché hablar bastante en otra clase, así que espero que conversen bastante acá. Puede ser porque el ser humano es creación de Dios, ¿no? Sí, es muy importante, pero solamente es suficiente saber que somos creación de Dios. ¿Qué más encontramos en la Biblia que nosotros nos puede acercar con Dios? ¿A qué forma el Señor nos creó? Dice que nos creó A imagen y semejanza. a su imagen y semejanza. O sea, inmediatamente está haciendo una distinción entre los seres vivientes y entre el hombre. Entonces, cuando nosotros estamos buscando que somos creación de Dios, vamos a encontrar nuestra identidad como hombres. Y esa es la importancia. El nexo que tenemos con el Señor, el nexo que tenemos con Dios, nos va a llevar a entender la importancia de nuestra comunicación con Dios. También, el otro punto que nos dice que
el conocimiento que tengamos de la palabra de Dios, el conocimiento prioritario, nos va a poder distinguir las creencias falsas que existen en la cultura. Sobre todo en estos tiempos donde la palabra de Dios está siendo constantemente atacada, refutada e incluso, ¿cierto?, ya ha sido sacada desde la enseñanza de muchos otros lugares. Y muchos otros ataques que hoy día estamos viviendo y que que han dañado la escritura y que la iglesia muchas veces ha sido permeable, es por la falta de conocimiento. Dios dice, este pueblo mío, ¿cierto?, erró, pecó por la falta de conocimiento. Y nosotros muchas veces damos por sentado muchas filosofías, muchas enseñanzas que son muy sutiles y que a veces nos hacen aceptarlas como que si fueran una doctrina o un dogma dentro de la iglesia. De hecho, Jesucristo dice que un poco de levadura leuda toda la masa. Así que nosotros, si conocemos de dónde provenimos, quién es nuestro creador, y que fuimos creados a imagen y semejanza, vamos a poder desechar muchas de estas falsas enseñanzas que no están centradas en Dios, sino que están centradas en una cultura totalmente humana. El otro punto tiene que ser el marco de referencia. ¿Y a qué se refería esto el autor? Eh, ¿Desde dónde parte tu punto de vista del ser humano? ¿Cuál es el marco de referencia que tú tienes para definir el hombre? Si nosotros le preguntamos a las personas te van a dar un punto de vista desde el mundo en el cual nosotros estamos viviendo. Eh, porque somos criados en una educación secular, vivimos en un ambiente secular, nos llenamos de información secular mayoritariamente, en nuestros trabajos, en nuestros estudios, en las conversaciones con las personas, y muchas veces el marco de referencia está muy ligado a la labor o al mundo o en el lugar donde nos desarrollamos. Por eso, esta introducción tiene que ser muy, muy importante. ¿Qué es lo que estás tomando tú como marco de referencia para referirte al hombre y para hacer? Y también está este cuarto punto, que es la interdependencia en el sistema doctrinal. Y eso es lo que ustedes van a poder complementarlo en la primera clase, en la clase de teología sistemática. ¿Por qué es importante? Porque lo que nosotros creamos acerca de una doctrina, esta doctrina va a afectar nuestra relación con Cristo, nuestra relación con Dios y también nuestra relación con los demás seres humanos. Con los demás. ¿Cómo? Con los demás, claro. Claro, con todos los demás. Entonces, lo que creemos acerca del hombre es lo que muchas veces vamos a creer con relación a Cristo y su obra redentora. Esto es especialmente importante por todos aquellos que son ateos y que ya no se usa tanto la palabra ateo, sino que se cambia una palabra que está muy de moda, que son agnósticos. Ahora todos son agnósticos. Usted le dice ateo y es casi una ofensa, pero en el fondo es exactamente lo mismo. Entonces, estamos impregnados, ¿cierto?, de este ambiente de pseudo espiritualidad con religiones orientales que nos hablan de que el hombre puede ser reencarnado, de que el hombre está en una constante progresión espiritual. Entonces, todo ese entorno, que es el marco de referencia, y esa creencia nos puede afectar nuestra cosmovisión que tengamos sobre el ser humano. ¿Claras dudas hasta acá? Yo quisiera hacer un comentario, pastor. Dígame nomás. Óigale, interrúmpame nomás, porque yo a veces me largo y Ya, si no me dicen nada, sí, no, estaba pensando un poco en lo que usted está comentando y creo que nosotros mismos, los cristianos, tenemos como parte y culpa un poco de esa misma negación del Dios. Primero por claro, nuestras obras, primero por eso. También por muchas otras cosas como la moral y ciertas leyes así de la moral, de lo malo, lo bueno,
y todas esas cosas en cierta medida han permeado un poco el tema de la misericordia y el amor real de Dios, que no tiene que ver, no está centrado en hacer algo malo o algo bueno. Me refiero que como ese Dios que está con un látigo de arriba todo el rato como castigando, entonces ahí creo yo en mi pensamiento como que hay una rebeldía respecto a eso. Y además que no tan solo eso, considerar también al no haber justicia, me refiero en el pensamiento de la justicia como el hombre quiere ver en la sociedad. Claro, pues, no hay Dios, pero mirándolo desde el punto de vista, me refiero carnal del hombre, de cómo ve la justicia, no de Exacto. la vista de la justicia de Dios, que así como llueve para bueno, para mal, ¿me entiendes? Eso. Claro, como usted dice, esa es la gracia. O sea, todo va a ser afectado desde el punto de vista. Hay un pensamiento que dice, nosotros somos lo que pensamos, nosotros somos lo que creemos. Pero el ser humano es mucho más que ese pensamiento, mucho más que lo que él piensa. Gracias, hermano. Hermano David, ¿cierto? Ya. Ahora, Sí, ya, gracias. Vámonos directamente al tema de la clase. El origen del hombre. Bueno, como veíamos en la parte introductoria, nuestra autoridad máxima es Dios, y Dios nos ha revelado su plan, ¿cierto? Y lo que somos en su palabra. Entonces, bajo esa perspectiva, nosotros tenemos la perspectiva más amplia y positiva que podríamos tener del ser humano. Fuimos creados a su imagen y semejanza, ¿cierto? Eso es algo maravilloso. Eh, tenemos la esperanza de la vida eterna, de ser restaurados y vivir gozar eternamente con el Señor. Pero también la Biblia nos presenta la perspectiva más oscura y negativa del ser humano. Y eso tiene estrecha relación con la naturaleza caída del ser humano y el pecado. Y si ustedes leen la Biblia, Romanos, por ejemplo, Romanos capítulo 1, habla de lo que es el hombre y de cómo han pervertido el uso natural de todas las cosas. Y, 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 y se puede ver lo más feo, lo más oscuro del ser humano. Desde ese punto de vista, siempre nosotros tenemos que entender dónde está el origen del ser humano y ser bastante autocríticos, porque sabemos que el ser humano tiene una naturaleza caída y esa naturaleza caída ya fue restaurada en el momento, ¿cierto? O reconciliada en el momento en que Cristo entrega su vida por nosotros en la cruz, y ahora viene esa esperanza gloriosa de que cuando Cristo venga en su segunda venida va a traer restauración, va a traer renovación. Ahora, para poder entender un poco mejor todas estas cosas, debemos de saber el origen. ¿Qué es lo que se está restaurando? ¿Por qué el hombre tiene que ser restaurado? Entonces, para eso nosotros a medida que avanzan las clases, vamos a profundizar un poquito más en estos temas y vamos a ver, de acuerdo al resumen que nos daba la clase uno, pensamientos de algunos teólogos sobre el origen del hombre. Y fíjense que esta primera clase insiste y pone mucho énfasis en la autoridad de las Sagradas Escrituras. Y en la clase anterior, Carlos les hablaba de la última teología, que es la teología que está muy basada en alta crítica. No sé si ustedes saben cuál es la alta crítica. ¿Conocen lo que es la alta crítica? No. la No, autocrítica, dijo Pastor. no. Alta crítica, alta Ah, crítica. ya. No, La alta crítica es un movimiento que comienza justamente con estos pastores que el hermano Mena nos enseñaba, Pullman, Tillich, eh, Bach, que todos estos hombres en esta ¿Es teología teología liberal en el fondo, pastor, o no? es teología liberal, pero cuál es el peligro de esta teología liberal? Si bien Karl Marx hizo un gran análisis del ser humano, porque a él le tocó estar en el periodo entre las dos grandes guerras, y él se preguntaba, ¿dónde está el amor de Dios? ¿Por qué el amor de Dios no se puede sentir, palpar en medio
de estos dos conflictos, pobreza, muertes, enfermedades, sufrimiento y muchas otras cosas, decía, ¿dónde está el amor de Dios? Y él comenzó a estudiar y gracias a Karl Barth tenemos un gran conocimiento del Cristo hombre, pero él racionalizó mucho este conocimiento a tal modo que él comenzó a cuestionar la infalibilidad de la palabra de Dios. Entonces la alta crítica cuestiona que la palabra de Dios sea completamente eh, infalible, inerrante, y que sea toda la palabra de Dios, palabra de Dios. Entonces ellos comienzan a cuestionar que hay ciertos pasajes que pueden ser verdaderos y otros que no son verdaderos. Y va a depender de la interpretación que tú hagas. ¿A qué reduce esto? A un relativismo o a una subjetividad de todas las doctrinas. ¿Y qué pasa cuando tú no tienes la certeza o la seguridad que lo que estás leyendo, estudiando, sea verdadero? Se generan las dudas. Dudas. ¿Qué pasa cuando tú desarrollas tu vida en medio de las dudas? Confusión. Confusión, caos, inseguridad, no avanzas como deberías de avanzar. Y al contrario, no tienes la seguridad de que lo que estás siguiendo es lo correcto. Hay Por ejemplos, eso, dígame. pastor, disculpe, hay ejemplos como hoy en día, muy comentados. Por ejemplo, de un director de alabanza muy criticado en estos meses, últimos años, diría yo, por esto mismo, por cómo hacerse más sabio en su propia opinión a partir de estos pensamientos medio, no sé, pues hace poco salió que se reía mucho del Salmo 91, porque cómo Dios pone, pone un énfasis en que caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra. Es decir, como siempre sacando de contexto la palabra de Dios para llevarla, como decía usted, viéndola subjetivamente. No, yo lo veo así. Y pienso que Dios, esto que dejó estipulado acá, o usó a David escribiendo esto, es irrisorio. ¿Cómo va a ocurrir eso? ¿Cómo dijo, decía él, cómo un cristiano se va a jactar de que caerán a sus lados 1000 y 10.000? ¿Cómo le va a gustar la muerte? Y no entiende que es algo espiritual. Entonces, estas cosas que, cuando se creen más, yo creo que lleva todo un caos de confusión, filosofía, fábula, un enredo en la cabeza que es terrible. Y esta persona lamentablemente tiene miles de seguidores. Entonces, no solamente enreda a unos pocos, sino enreda a muchos. Exactamente, ese es el temor. O sea, el pueblo peca y erra por falta de conocimiento. Nos hemos convertido, esta es una crítica fuerte que no tiene que la materia, en muchas iglesias que tenemos un evangelio light, que no hablamos del pecado, que no hablamos del infierno, que no hablamos de tantas doctrinas que son importantes por temor Falta a de ofender, disciplina, por temor a falta de ofender, o disciplina. claro, y muchas veces Uh-huh. ese temor es de ofender a los hermanos o que los hermanos salgan de la iglesia. Y entonces a veces se teme más a la reacción del hombre que, que a Dios mismo. Por eso nosotros tenemos que entender esto, que la Biblia siempre es única, es nuestra infalible fuente y va a ser nuestra norma para todo, no solamente para la antropología, para todas las áreas de nuestra vida. Porque con ello vamos a adquirir un conocimiento de Dios, no un conocimiento absoluto, pero nuestro conocimiento de Dios, mientras más le conozcamos, más le vamos a amar. Mientras más conozcamos a Dios, conozcamos nuestra naturaleza, más vamos a depender de Dios y vamos a dejar de depender del ser humano. Porque cuando dependemos del ser humano, muchos errores justamente comienzan por, por no comenzar con la palabra de Dios. Es tan re simple esto como cuando uno está enfermo y ¿a quién acude primeramente? Al remedio casero, al doctor, al consultorio, y ya cuando las cosas no, ninguno da resultado, al final se acude a Dios. Y mucha gente, ya cuando ha golpeado todas las puertas y no hay solución, recién acude a Dios. Y lo mismo ocurre con el conocimiento, con el estudio. Muchas veces comenzamos con nuestras propias ideas, sobre todo las que están enraizadas en nuestra nación, en nuestra cultura,
y tratamos de imponer esa influencia que está arraigada por nuestras tradiciones familiares, culturales, de educación, de sociedad donde estamos, y tratamos de que la Biblia diga ese pensamiento que yo tengo. Mm. Y fíjense que esto se da mucho en, en tiempos de campaña política, por ejemplo. ¿Cuántos usan a la iglesia evangélica, al cristianismo, para hacer entender que ellos están en el lado correcto, ¿cierto?, de la Biblia? Mm. Por eso nosotros tenemos que entender esta claridad, que la Biblia, mientras más la estudiemos, más conocemos de Dios, y mientras más conocemos a Dios, más conocemos nuestra condición como seres humanos. Ahora, hay una pregunta eh, que decía, ¿qué se puede decir en contra del concepto de que Génesis 1 al 23, la creación, con relación a Génesis 2, 4, 25, que es la creación del hombre y la mujer, son contradictorios? Y esto es importante porque es importante que nosotros tengamos claridad en estos dos textos, porque en esto viene la definición del origen del ser humano. ¿Cuál es el origen del ser humano? Nosotros somos cristianos, vamos a decir, Dios creó a su imagen y semejanza. Pero después vienen las preguntas y los cuestionamientos que nos van a hacer dudar. ¿Por qué es tan esa aparente contradicción entre el capítulo 1 y el capítulo 2? Es simplemente que la Biblia nos presenta de lo general a lo particular. Vamos de lo general a lo particular. Entonces, ¿qué es lo y recordemos que el autor de Génesis es Moisés, y Moisés no pretendía dar una cátedra científica como hoy día de hoy lo esperan, para decir, este es el origen del hombre y las cosas. No, Moisés, por revelación de Dios, mostró la caída del hombre. Él nos conduce a entender por qué el pueblo de Israel estaba en esa situación y la necesidad de tener un Dios y un Redentor. Entonces, Génesis capítulo 1 nos relata en un orden: el primer día, segundo día, tercer día, ¿cierto? Tercer día, y una progresión en este proceso de crear. Entonces, qué nos está diciendo? Simplemente es un relato de la creación. Y cada día, ¿cómo culmina la creación de cada día? Y vio Dios que era Bueno, bueno. A excepción de cuando crea al hombre. ¿Cómo dice? sí, Y vio Dios que era bueno en gran manera. manera. ¿Te notan el énfasis que hace Moisés o Dios en la creación del hombre? Está marcando una gran diferencia entre la creación de todos los seres vivientes y del mundo a la creación de la corona de su creación, el ser humano. Entonces, cada uno de estos días va reflejando la gloria del Creador, pero culmina con un énfasis en que vio Dios que todo lo que había hecho era bueno en gran manera. Y como decías, Isaías 43:7, todo lo creó para su honra, para su gloria. En Para cambio, glorificarle a Génesis, Él. perdón, Para glorificarle a Él. amén. Entonces, Génesis 2 nos va a presentar, ya no lo general, sino que lo particular, esa relación enfocada en el hombre antes de la caída y cómo ocurrió, o los hechos que precedieron a la caída del hombre, pero también a los mandatos de Dios, por qué el Señor creó hombre y mujer. Entonces, va a tratar la historia de Adán y de Eva. Ahora, algunas diferencias eh, que Dios da entre la creación del ser humano y los otros seres vivientes son maravillosos. Primera cosa, que nos dice que el hombre es único. Si ustedes examinan
solamente hace referencia al hombre creados a la imagen de Dios. Todos los demás son seres vivientes, según la mente creadora de Dios. Y fíjense que fueron creadas según su género, según su especie. Ujú. Y no creó uno, sino que creó varios. Pero en cambio al hombre, Dios tomó su tiempo y lo creó en una sola vez. Fíjese que es tanto que el énfasis que Moisés le da, que quiere que entendamos que fuimos creados por Dios, dice, y creó Dios al hombre a imagen de Dios lo creó, varón y hembra, los creó. Lo creo. Cuando una frase, una palabra se repite muchas veces en el idioma hebreo, se está dando un énfasis o un realce que es de suma importancia aquello que está indicando. Entonces, ¿qué es lo más relevante de toda la creación? La creación del ser humano Humano. y el lugar de preeminencia que tiene. Por eso, en ese lugar de preeminencia, Dios le dice que Él va a señorear sobre todas las otras criaturas. ¿Qué es lo que dice la antropología no cristiana? ¿Cuál es el pensamiento de la antropología en relación a los demás seres vivos? Que No se el le ser escucha, humano también es un ser. no se escucha nada. Que es- cuando yo estudié, nos enseñaron la sopa de la vida ¿Ya? en el ramo de antropología, de que Ujú. hubo como por coincidencia se juntaron todas las condiciones para que creara una especie de sopa desde la cual emergió como el primer ser viviente, o sea, la primera célula, y de ahí eso dio origen a la vida hasta que llegó, evolucionó hasta el ser humano. Esa Ya. es una de las, porque yo sé que hay muchas teorías al respecto de cómo De emerge el ser conform- humano, no hay solo una. Exactamente. Gracias, hermana. Hermano Giovanni, ¿te estaba diciendo algo? No, no, nada, doctor. Ya. ¿Y hermano Mauricio? No, ya. Entonces, nosotros tenemos que entender esto. O sea, ¿cuál es la diferencia? Que la antropología humana siempre nos pone en igualdad con los demás seres vivientes. De hecho, tratan al hombre como un animal que ha evolucionado al nivel más alto de la evolución. Pero recordemos lo que dice Génesis 26, 1:26, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y aquí está el mandato de señorear en los peces del mar, en las aves, y etcétera, ¿cierto? Marca una clara diferencia, no marca igualdad. Al ser humano lo pone por sobre la creación, no en igualdad con la creación, ni debajo de la creación. Inmediatamente el hombre toma el sitial por el cual Dios lo creó. Entonces, esta creación de Dios, que nos dice Génesis 26, nos da a entender de un plan perfecto, de una planificación, que no fue algo que hoy día se le ocurrió a Dios, ya hoy sé que estoy aburrido, voy a hacer al hombre. No, nos habla de que actuó la Trinidad en pleno para la creación del hombre. Dios, Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. De hecho, nosotros, ¿cierto? En Juan 1:1 dice en el principio, ¿cierto? Por él fueron creadas todas las cosas. Entonces, cuando usted compara lo que enseña el ser humano con lo que compara la Escritura, es para sentirse orgulloso, es para sentirse, pero feliz, pues, para sentirse el ser más importante del mundo. Que Dios haya tomado un tiempo en la eternidad y se haya detenido a pensar cómo va a ser el hombre. No solamente Adán, sino que como el hermano Mauricio, el hermano Giovanni y todos los que estamos acá presentes. A cada uno nos hizo particularmente especiales. Por eso ese consejo divino es maravilloso. Y además, esa creación
tiene dos elementos que se distinguen con claridad del resto de todos los seres vivientes o creados. Creó al hombre del polvo de la tierra y segundo, sopla en su nariz el aliento de vida. ¿Cómo se combina lo creado, lo material, con lo espiritual? Lo tangible Amén. con lo intangible. Amén. Vemos ese diseño maravilloso del Señor. Solamente poniendo esas dos condiciones, el hombre fue un ser viviente. Y fíjese que el resto de la creación, Dios no hizo eso. Dios, cuando crea a todo- todas las cosas en los días, lo que hace Dios, miren lo que dice, por ejemplo, dijo Dios, sea la luz, y fue Y la luz la se luz. hizo. La voz de Dios es la que crea todas las cosas, a excepción del hombre. Dios, una cosa creada, la tierra, toma el polvo y le da el aliento. Hay una dedicación especial para crear al hombre. Es mucha la diferencia entre la luz, los animales, las aves y la vegetación. Entonces, ¿cómo vamos a pensar entonces que podemos venir? Y después de eso, si nosotros que seguimos profundizando, está la creación de Eva. ¿Y por qué Dios tuvo que crear a Eva? Y mucha gente piensa y dice, es que Adán estaba solo, estaba en una completa soledad y estaba en una depresión terrible, no existían las farmacias para darle los fármacos para que saliera de esa depresión, no, no, nada de eso. ¿Dónde estaba Moisés? ¿Dónde estaba Adán? ¿Estaba solo? ¿Con quién estaba Adán? Con el Adán Señor, estaba con pero Dios. con Dios, Con con su Dios. misma presencia. O sea, Exacto. yo digo que no hay mejor compañía, aunque mi esposa me rete, no hay mejor compañía que la compañía de Dios. Amén. El abrir los ojos y decirle buenos días Dios, buenos días Padre, buenos días Señor, y que escuche su voz, es maravilloso. Y que camines conversando en el huerto mientras le colocabas el nombre al león, al elefante, ahí estabas conversando con Dios y sentías su presencia. Eso no es que el hombre se sintiera solo, no es que el hombre estuviera abatido y estuviese considerado, pucha, ¿por qué los leones tienen la leona? No, no era eso. Había un propósito. Y que todo esto tiene que ver con la redención del ser humano. Dice que después de que creó a Adán y Eva, así es que les dice, llenen la tierra, sométenla y dominen sobre los peces del mar. Y cierto, a Adán le puso los nombres, pero ¿qué pasaba? ¿Un hombre solo podrá tener progenie? ¿Podrá formar una familia? No. Y es por eso que el Señor crea a la ayuda idónea. Ayuda idónea, no la doña. Idónea. A la ayuda idónea. Porque sin Eva, el mandato que Dios le dio a Eva, a Adán, no lo podía cumplir. Y ahí es donde también este estudio de la antropología nos va a llevar a las relaciones que tenemos los seres humanos los unos con los otros. Especialmente a la base de la sociedad, que es la familia. Es la base de la sociedad de la familia. Sin la familia no existe la sociedad. Y es importante que entendamos esto. La primera institución que Dios crea es la familia. Varón y hembra, y después sus hijos. Y esa es la misión que Dios nos ha dado. Y que Adán no lo podía cumplir solo. Necesitaba una esposa y por ende necesitaba una madre. Entonces, Pastor, dígame. se tiende a malinterpretar ese texto mucho. Incluso da como la impresión de que dentro del proceso de la creación hay un error de Dios ahí en ese instante. Cuando se lee
y vio Dios que no era bueno, entonces que el hombre Claro, estuviera solo, ¿cierto? No es bueno que el hombre esté solo. Entonces todo era bueno, pero Dios se encuentra con una sorpresa. Entonces, y vio Dios que el hombre no era bueno. No. Entonces, eh, todo esto de la creación, incluyendo, por supuesto, incluyendo a Eva, es parte de un plan de Dios exactamente. que la incluía de manera eh, tan especial como a Adán antes. Claro. Es para que dan valor a la mujer. Tiene un Claro, propósito que el ser humano, el hombre, tiene que entender lo especial que es la mujer. Que la mujer no es cualquier cosa, no es algo encontrado en la calle, no es algo para que sea mi ayudante, como algunos lo tienen por cuatro. De hecho, si ustedes ven lo que Pablo dice en Colosenses y en Efesios, dice, maridos, amad a vuestras mujeres. Pero después nos pone, en Efesios sobre todo 5 nos pone la vara en alto, dice, como Cristo amó a la iglesia. Y ahí hay que nos cuesta entender eso. Entonces, como decía nuestro hermano, no es una falla. El Señor, su plan de redención, lo va a ir revelando en forma gradual, paso a paso, para que vayamos entendiendo. Y este estudio de la antropología, desde el punto de vista teológico, nos va a llevar a entender nuestro sitio dentro de la creación. Entonces, cuando entendemos esto, podemos ver lo que dice la lección en el capítulo 3, que somos únicos. Entre todas las criaturas, somos únicos. Porque tenemos, si bien ya estamos en una época de la caída del ser humano, ¿cierto? Como seres caídos, aún tenemos, gracias a la redención y la reconciliación de Cristo, ha sido restablecida esta comunicación entre Dios y los hombres. Y tener esa comunicación entre Dios y los hombres, ¿cierto? Pucha, que maravilloso. Cuán beneficioso, cuán grato es estar apesumbrado y doblar nuestras rodillas y orar con el Señor. Y dejar nuestras cargas, haciendo que lo que Jesús nos dijo, veniré a mí todo lo que esté trabajado y descargado, que yo os haré descansar. Y maravilloso puede descansar en el Señor. Entonces, esta creación única que somos nosotros los seres humanos, crea en nosotros hoy día, en nuestros tiempos, una relación ética religiosa entre Dios y los hombres. Dios nos da mandamientos que el hombre debe de obedecer, pero no solamente nos da los mandamientos, sino que nos dio la capacidad de poder obedecerlos, pero nos dio la libertad, no libre albedrío, nos dio la libertad de poder en nuestra propia voluntad decidir si obedecemos o desobedecemos. Y la obediencia es la expresión de nuestra fe. Si tenemos fe, vamos a obedecer. Si somos desobedientes, nuestra fe es débil. ¿Qué fue lo que pasó, cierto, con la caída del ser humano? Dudaron. Entonces, cuando entendamos esto, vamos a entender que los mandamientos del Señor los podemos cumplir. De hecho, en Colosenses 1:12 dice que nos hizo aptos para participar de la suerte de los santos en luz. O sea, el Dios nos da todas las capacidades. Entonces, esta relación es maravillosa. No es que Dios nos haya puesto una carga pesada que no podamos cumplir con sus mandamientos. Y Adán lo comienza a cumplir. Nombró a todos los animales, cumpliendo ese mandato de que él iba a ser señor o que iba a señorear sobre todos los animales. Y los animales fueron usados para el bien del ser humano. Fueron creados para el bien del ser humano, no para que estén en igualdad. Hoy día, ese pensamiento de separación entre el hombre y los animales está cada día casi al mismo nivel. Tristemente, no es crítica, no es burla, vemos que hay matrimonios que no quieren tener hijos y que adoptan un perro, que adoptan un gato y que lo atiendan mejor que cualquier ser humano. Porque dice, él es mi hermano o es mi hermano menor, un principio que viene muy en boga después con Francisco de Asís, que hoy día causó una relevancia importante. Los animales no están en igualdad de condiciones con nosotros, porque la salvación es solamente para el ser humano.
Fuimos criados por Dios y los animales fueron criados para ser usados para el bien del ser humano. Y eso entendamos para el bien del ser humano, no para abusar de esto. Por ejemplo, Dios decretó la pena de muerte después del diluvio, Génesis 9. Dios decreta la pena de muerte, ¿cierto? Si el hombre matara a un hombre, ese hombre tiene que morir. No así para los seres animales. No hay ningún castigo en una pelea entre dos leones, por ejemplo, si un león mata al otro león. Ese león no es castigado a la pena de muerte. O sea, ahí vemos esa relación ética, religiosa o moral entre Dios y el hombre. Nos ponen un sitial de privilegio, pero también nos da responsabilidades y mandamientos que debemos de cumplir. Eh, Pastor, Sí, díganos. sí, comentando lo que mismo decía, también ahí se justifican muchos pensamientos ideológicos como el tema eh, bueno, el tema del homosexualismo, ese no se compara con los animales que también del mismo sexo, Claro, eh, y en base a eso también se apoyan en eso, o sea, como el ser humano es como un animal, entonces siempre se comparan, se bajan a ellos entre los animales, cómo se comportan y ahí se basa como su ideología también. claro, toman como premisa la igualdad, de que somos todos seres animales. Y por lo tanto, los argumentos y las tesis que ellos sacan es bajo la observancia científica, entre comillas, del comportamiento del resto de los seres vivientes de este planeta. Y es cierto que existe esa relación entre animales, ciertos del mismo sexo, pero no es algo que se practique en todos. Son casos muy puntuales, pero se tergiversa tomando como decía, el marco regulatorio que ellos tienen. En el marco donde ellos están observando, toman de vista el humanismo, el hombre, y el hombre recuerda que antropológicamente, si bien el hombre es el centro de este mundo, ese hombre está en igualdad con los demás animales. Eso es lo que produce un error. Un error nos va a llevar a otro error. Por eso, siempre tenemos que tener presente que el hombre fue creado por Dios, para Dios, a la imagen de Dios. El hombre no es un animal racional, porque no es un animal, es un ser creado a la imagen y semejanza de Dios. Y aquí es donde nosotros tenemos esta diferenciación que nos dice el pastor, el teólogo, que se supone que son los expertos en el estudio original de Dios, o sea, el estudio original de la creación del hombre, también nosotros debemos de ser expertos en la copia, o sea, en su imagen. Debemos entender quién es Dios y cómo es el actuar de Dios. Por eso es importante la teología sistemática o la teología dogmática o lo que estén estudiando. Porque sabiendo quién es este doctor que nos ha creado, este Dios que nos ha creado, nosotros tenemos que comportarnos de igual manera como Él lo hace. Nos quedan, eh, según mi reloj, nos quedan 10 minutos. No sé si avanzamos en una clase o quieren conversar un poco más o aclarar algunas dudas en relación al cuestionario. ¿Seguir, Eh, pastor? pas- pas- ¿Aquí mismo? Pastor, Dígame, escucho. Pastor, quería consultar porque en el sílabo eh, aparece la tarea semanal en sección 1, Sí, como lo leímos ya, el origen del hombre, ¿no es cierto? Es la lección y responder cuestionario. Eh, eh, ¿Dónde uno encuentra el cuestionario? bueno, a todos ustedes se les hizo llegar, y si alguno no se lo ha llegado, me avisa, yo se lo mando por WhatsApp o por correo, el libro que es Antropología. Y al final de cada lección, al final de la lección uno, por ejemplo, en este caso en la página 26, si no me equivoco, 26 o 27, pero estoy buscándola acá. En la página 26 y 27, dice preguntas de repaso. Y hay 10 preguntas. Ese es el cuestionario que ustedes tienen que responder y enviarlo
a mi correo y se les sale más fácil enviarlo por WhatsApp, también lo pueden enviar por WhatsApp. No tengo inconveniente si me lo mandan por uno o por otro medio. La cosa es que llegue. Ya. Entonces, el cuestionario son las preguntas de repaso. Ya, Sí, me quedó súper eso es lo claro. que yo tengo Ya, entendido, ya, Sí, sí, así es. ya. según lo que dice el Silo. Entonces, esas preguntas ustedes la envíen y en esta clase la idea es que si ustedes los vieron con anterioridad, podamos trabajar y quizás reforzar aquellas dudas o aclarar aquellas dudas que tengan en cada pregunta. De Porque mi en el parte está fondo, súper claro, gracias, doctor. ya, porque en el fondo eso va a ser la forma en cual les vamos a evaluar a ustedes. Van a ser evaluados de acuerdo a su participación y también de acuerdo a la respuesta en el cuestionario. Como les digo, o sea, pueden responderla y pegar o pueden hacer un análisis y responder bajo sus propias palabras, siempre manteniendo cierto la claridad de su respuesta. Y de acuerdo a su respuesta van a ser evaluados. El que corte pega va a tener una menor evaluación de aquel que hizo un análisis, desde mi perspectiva, porque es muy fácil estar y pegar y no aprender. La idea es que ya vamos aprendiendo. Ya, vamos al punto 5 de este, y creo que con esto vamos a dejarlo acá, y el punto 6 lo vamos a dejar un poquito de lado. Dice, son ayudas para entender el significado de la creación del hombre y cuál es el papel que Dios nos ha dejado a nosotros. Génesis 2:7 dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Eso recién estábamos estudiando, ¿cierto? Esta cualidad del hombre es creado de algo que ya Dios había creado, pero ¿qué es lo que marca la diferencia? El soplo de cierto que Dios dio en el ser humano para la vida, el soplo de vida. Hay un teólogo, Durkheim, que dice que el hombre fue formado del polvo de la tierra, no de la tierra. Y hace esta diferenciación entre polvo de la tierra y tierra. Y él da algunos ejemplos para que nosotros podamos analizar y entender la relevancia de que el ser humano haya sido creado del polvo de la tierra, no de la tierra misma. Dice, en el Antiguo Testamento, y literalmente lo que dice Durkheim dice, la imagen de ser sacado del polvo es lenguaje de entronización. En Primera de Reyes 16:1-3 habla cuando el rey es ungido como rey, y también en Segundo Samuel habla sobre otros temas. Entonces, cuando un israelita contemporáneos al tiempo de los reyes, al tiempo de los jueces, como en el caso de Samuel, o al tiempo de la peregrinación con Moisés, entiende el significado de polvo. ¿Por qué? Porque el polvo es como cuando el hombre es entronizado o llevado al sitial más alto de autoridad de aquel entonces. Eh, Voy a buscar lo que dice en Primera de Reyes para que puedan entender, capítulo 16. Si no lo leyeron en su casa, analícenlo con más calma en su casa. Primera de Reyes, capítulo 16, versículos 1-3, dice, y vino palabra de Jehová a Jehú, hijo de Anani, contra Baasa, diciendo, por cuanto yo te levanté del polvo, miren, yo te levanté del polvo, diciéndole al rey, ¿cierto? Y te puse por príncipe sobre mi pueblo Israel, y has andado en el camino de Jeroboam, y has hecho pecar a mi pueblo Israel, provocándome a ir a tus pecados. He aquí, yo barreré la posteridad de Baasa y la posteridad de tu casa, y pondré su casa como la casa de Jeroboam, hijo de Nabat. Entonces, para el judío, que algo se ha tomado del polvo y lo lleva arriba, es un símbolo de que ese hombre ocupa un sitio de importancia, no es cualquier cosa. Entonces, según Grimm, el hombre, al ser tomado, marca una diferencia con el resto de todos los seres vivientes. No es lo mismo. Recuerda que los demás seres vivientes fueron creados conforme hay un hermano que tiene un micrófono, no sé quién será. Sí, hace eco. Ya, ya. Hay un hombre,
hay una diferenciación porque todos los demás seres vivientes fueron creados según la voz de Dios. Hágase la luz, Dios ordenaba y se hacía. Pero con el hombre, como le veíamos anteriormente, tomó su tiempo. En ese consejo divino se determinó la forma en cómo el hombre iba a ser creado, a diferencia del resto de los humanos. Entonces, en Adán está la corona de la creación. Pero también esta otra descripción que hace Dios, el pueblo también representa humildad. Lo más básico, lo que anda por todo, que hasta que es llevado por el viento es el polvo. El polvo no tiene un lugar fijo establecido donde puede ser firme, aquí me quedo y aquí permanezco, no. El polvo es llevado por cualquier tipo de viento. Y nadie se repara a recoger o a buscar el polvo, que no es valorado. Entonces también tiene que ver la humildad del ser humano con la cual se fue creado. Por eso, Dios Pastor. hace, dígame. Entonces, usted, por lo que deduzco, usted cree en en esta frase que hace este teólogo Doug Green, ¿no? No, estoy explicando lo que él dice. Ah, ya. Sí, porque a mí me llama la atención, yo como que lo había pensado un poquito y yo siempre, hay predicadores que usan mucho el texto de Génesis 3:19 cuando dice de polvo eres y al polvo Volverás. volverás. Uh-huh. Entonces, esa frase, ese texto da como entender que, claro, el Señor como Adán lo creó del polvo, pero en el fondo tiene que ver con que nacimos de una forma y volveremos Nuestro cuerpo físico, como que nacimos de la nada y volvemos a la nada. a la nada, ¿cierto? ¿Cómo Claro. eso? Pero eso tiene que ver más que nada con el castigo por causa de desobediencia, que es el estado de muerte. Recuerde que la muerte no es que el ser humano deja de existir. La muerte es un estado de separación. Tenemos una muerte Transitoria con espiritual. Dios. Claro, Ujú. primero fuimos separados espiritualmente de Dios, después somos separados físicamente de este mundo y volvemos a la materia con que Dios nos hace. Claro. Entonces, por eso, lo que dice Duke Green es que hace la diferencia entre el juego de palabras. Por ejemplo, lo que dice Génesis 19, él en griego usa la palabra Adama, que significa suelo, tierra, que vuelve al lugar de donde se saca el polvo. Pero Exacto. la palabra Adán significa polvo, Adán. Adán fue creada del Mm. polvo, la tierra, no de la tierra. Entonces, cuando dice el hombre Pastor, va a volver al origen de donde fue sacado. Dígame, claro, quería opinar algo respecto de eso. diga. Ese, en eso que habla el texto, eh, yo entiendo que es que esa condición de que somos, o sea, creados desde del polvo, como lo dice ahí, y después volvemos, ese volvemos producto de la caída. Exactamente, Eso no es que Dios nos creó así a Adán y Eva y iba a ser así. Ese no era el propósito en un inicio, pero producto de claro, la caída, esa condición es extrínseca. exactamente. Eso. Por eso el Señor sacó a Adán y Eva antes que comieran del árbol de la vida. ¿Se imaginan haber comido Adán en su pecado del árbol de la vida y no tenga esa hubiese catastrófico? Sí, pastor, y disculpe, es muy probable, y esto lo he pensado mucho tiempo, que en muchas congregaciones cristianas se tiende a creer de que Dios nos va a salvar en la vida humana. Me refiero como que el ser humano va a perecer en algún momento, a no ser que Él vuelva y los que estemos acá, una cosa así. Se tiende a creer como en la salvación en eso, en lo físico, La salvación universal. como claro, Ah, claro, y no como, el Señor me salvó, todo esto ya, ahora soy hijo de Dios, nunca me va a pasar, nunca me voy a enfermar, no sé, como una creencia un poco extraña de eso, sí, y no que eh, la salvación es de la vida eterna, y que esa vida eterna también se puede vivir en esta carne caída, eso desde que uno es, claro, exactamente, por eso Pablo dice a los santos y amados hermanos. Somos santos, ¿cierto? Pero el ahora ya todavía no.
Ya somos santos desde el punto de vista teológico y desde el punto de vista de Dios, porque Dios es atemporal. O sea, Dios no está condicionado con nosotros como el tiempo. Dios ya ve todo, somos santos. O sea, ya para Él somos santos, a pesar de que esto todavía no se concreta y se va a concretar nuestra santidad cuando estemos en el cielo con el Señor. Y lamentablemente, como usted dice, hay un mal concepto por la falta del estudio de realmente cuál es la realidad del ser humano y por qué es importante entender cómo y a dónde vamos. Mis queridos hermanos, estamos en la hora, pero en el último capítulo eh, nosotros tenemos que entender, reforzando casi todo lo que hemos dicho, que la Biblia no contiene errores, no nos lleva a errores, que es infalible. Amén. Por lo tanto, todo lo que la Biblia aborda en relación al hombre es lo que tiene que regir nuestra forma de entender. Recordemos que la Biblia es cristocéntrica. La Biblia Amén. no nos fue dada para entender qué somos los hombres. La Biblia da a entender nuestra condición de seres pecadores, necesitamos de un redentor. Toda la Biblia gira en torno a Cristo, la Biblia es cristocéntrica. Pero hoy día el pensamiento que abunda en la mayor parte de la sociedad es antropocéntrico. El hombre es el centro de todo. Pero la Biblia nos enseña todo lo contrario. Nos muestra lo insignificante que somos los seres humanos en relación al poder y la majestuosidad de nuestro Dios. Porque Amén. la Biblia, al ser cristocéntrica, nos guíe a esa historia de redención que se cumple con la venida de Cristo y que finalizará cuando Cristo venga por cada uno de nosotros. Y es Iglesia. aquí donde hago propia las palabras del hermano David. Los seres humanos somos falibles. Hay muchas interpretaciones falibles, erradas, sacadas de contexto. Y es cosa que nosotros veamos dentro de las mismas iglesias presbiterianas y la diferencia que tenemos con nuestros hermanos pentecostales. Para unos, la salvación no se pierde, para otros, la salvación se pierde. Para unos, no se debe de bautizar niños, para otros sí se debe bautizar niños. Y vamos a tener una serie de interpretaciones que van a ser guiadas de acuerdo a la influencia que tengamos y los estudios y la interpretación que hagamos, de acuerdo a la escuela que hagamos. Dentro del mismo presbiterismo tenemos una iglesia ultraconservadora como una iglesia ultraliberal. Nosotros en esa condición tenemos que ser humildes y reconocer que tenemos esa capacidad innata de errar, de fallar, de equivocarnos. Y si nos equivocamos en las cosas cotidianas de la vida, también tenemos que tener cuidado de que muchas veces podemos interpretar erróneamente algún pasaje de la Biblia. Yo siempre he pensado que cuando estemos en la presencia del Señor, y en esos temas, esas doctrinas secundarias que a veces se nos ponen los pelos de risa cuando de punta, cuando escuchamos a un hermano dice algo que yo no concuerdo, ¿cierto? Decir, mira, pero dice, y tan fácil que era de entender, pero estamos tan secados a veces por nuestra posición y no logramos entender lo que sucede. Y eso nosotros muchas veces lo vemos en la forma como entendemos la revelación de Dios. Eso es algo que ustedes van a estudiar más adelante en teología sistemática. ¿Qué es la revelación general? Es la forma como Dios se revela a nosotros. El Salmo 19 dice, ahí nosotros podemos ver la revelación de Dios hacia nosotros. ¿Recuerdan lo que dice el Salmo 19, cómo comienza? Los cielos cuentan Cuentan la 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 gloria de Dios. gloria de Dios. ¿Qué está hablando ahí? De una revelación general, la creación de Dios. Pero si nos vamos más adelante, a los versículos 7 en adelante, ¿qué dice? La ley de Jehová Es es perfecta. perfecta, la revelación especial. La palabra de Dios y la creación son las formas en cuales Dios se revela, una de las formas en cuales Dios se le revela al ser humano. Lamentablemente hoy día, con todo este asunto
del método científico, la gente quiere aplicar el método científico a una palabra de Dios que fue creada antes de que existieran todas estas definiciones que nosotros tenemos hoy día, que no coinciden, no calzan con lo que es la palabra de Dios. Nosotros, lamentablemente, cuando digo nosotros me refiero a la raza humana, se cree autoridad y sabio en todas las áreas de la ciencia. Y se creen que sus observaciones a través del método científico, ensayo-error, de tesis y pruebas, nos va a llevar a la verdad. Pero de la naturaleza caída pecaminosa, ¿ustedes creen que se podrá llegar a la verdad? Es muy difícil, ¿cierto? Pastor, Dígame. me pasa con eso que siempre pienso, si un científico, ya una persona erudita que estudia, es muy distinta que ese científico conociera a Cristo y el Señor le dio el talento, el don de descubrir, de la inteligencia, y él entregara todo eso al Señor para decirnos, mira lo que Dios me entregó para compartir a un científico que solo cree en sus posibilidades, que jura que son de él propias nomás, que no son, fueron puestas por el Señor en él. Bueno, eso Eso ocurre ahora quería con como... claro, esto eso ocurre ahora con el pensamiento racional que tiene el ser hombre y este pensamiento antropocéntrico que tiene el ser humano. Muchos de los científicos y muchos de los nobles de comienzo de siglo eran cristianos, conocedores de Dios, y muchos de los avances, descubrimientos científicos se hicieron para poder entender y comprender mejor de Dios y su creación, buscando y dar a conocer a un Dios creador. Ya a mediados del siglo XX en adelante, el movimiento racional y el método científico cambió la perspectiva. Y es cuando el ser humano se cree el que tiene la capacidad de poder entender y discernir todo lo que tiene relación con el mundo, desechando y dejando de lado la palabra de Dios. Y eso es un proceso que comenzó con Tomás de Aquino, estamos hablando del siglo XVII aproximadamente, cuando se hace una diferenciación entre el mundo en dos tipos de enseñanza, el tipo de enseñanza de los neumonos y los fenómenos, o sea, lo intangible o no tangible. Y todo lo que era intangible se sacó de la educación cotidiana. La fe, la Biblia, Dios, el amor, son cosas que no se pueden enseñar porque son abstractas. Se evocaron solamente las cosas que son tangibles, lo racional. Y de ahí en adelante esto ha ido alejando cada vez más y más a Dios. Pero fíjense que lo que dice la Biblia dice, eh, porque la ira de Dios se revela en el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad o que ponen trabas a la verdad, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Y esa es la, como usted dice, nuestro hermano David, lo que conlleva a que el hombre se aleje de Dios, porque el hombre no quiere glorificar a Dios, porque el hombre no quiere reconocer que tendrá que dar cuentas de Dios y no quiere reconocer que la inteligencia que él posee viene de Dios. Aquí está el ego, el orgullo del humano, el reconocimiento humano y el poder humano. Sin la revelación especial, que es la palabra de Dios, que es la obra redentora de Cristo, el hombre puede ver y entender la existencia de Dios y eso es adorarle, como ocurre en muchos pueblos eh, indígenas, nativos, que todo ser humano, ¿cierto?, tiene esa tendencia a adorar y alabar a un ser divino, a un ser superior. Y la creación nos muestra a un ser creador, a la inteligencia, pero la revelación general no nos muestra a nuestro Redentor, no nos muestra por qué el hombre fue creado y por qué Cristo vino a rescatar y a salvar lo que se había perdido. Bueno, lo vamos a dejar hasta aquí. No sé si tienen alguna pregunta. Ahí la tabla que viene de la revelación general de Dios y la revelación especial de Dios le va a dejar mucho más claro este concepto. Porque es importante que tengamos, porque de acuerdo a esta enseñanza vamos a poder entender muchas interpretaciones que van a ser necesarias, como la creación, ¿cierto?
eh, a ver, que tiene que ver mucho con lo que es la creación y el inicio del hombre, que es vamos a verlo desde el punto de vista bíblico, que es el cristianismo reciente, o aquellos creacionistas que creen que la tierra es joven. ¿A qué me refiero con esto? A que tiene una interpretación literal, que cada día es un día de 24 horas, y está el creacionismo progresivo, y ese creacionismo que sustenta que la tierra es antigua y que este proceso de creación demoró miles o quizás millones de años, y que lo corroboran con toda esta datación científica, ¿cierto? Esta datación de antigüedad, que el carbono 14 dura hasta cierto tiempo y después otro tipo de datación radiométrica para determinar la antigüedad, ¿cierto?, de los elementos que están en la Tierra. En lo particular, yo me inclino por una creación reciente, pero eso es un tema que podemos hablarlo mucho más adelante y no vamos a llegar a un acuerdo, pero tengamos esa claridad para poder entender la comprensión que tenemos de la palabra del Señor. Eso es, mis hermanos. Algo que compartir, aclarar. Yo quería comentar una cosita nomás, si no, uno se va a alargar, pero no es que la he escuchado mucho también en la iglesia el tema de me convertí con esta canción. Eso, ahí no quiero hablar más, pero eso como, Así que también he escuchado muchas cosas así. Bueno, claro, el Señor de Dios, eso no lo voy a decir ni sí ni no, pero sí le usa unos métodos increíbles para llevarnos esos caminos. Pero eso no tiene que ser una corriente y una modalidad para llegar a los pasos del Señor. Si hizo hablar un burro, también puede usar una canción, pero bueno, eso sería. ¿Algo más, hermano? Ya, hermano David, por favor, nos despide con una oración final, por favor. Y espero sus datos, su cuestionario para poder revisarlo antes de la próxima clase, por favor. ¿Ya?